Le mentí a mi marido diciéndole que esa noche dormía en casa de mi amiga Laura. Y no por nada. Era porque necesitaba estar sola. Eso le dije. Que necesitaba desconectar. La palabra mágica para evitar preguntas. Javier, como siempre, no discutió. Me dio un beso seco, de esos de compromiso, y volvió a mirar la pantalla del ordenador. A las 9:30 estaba metiéndome en el ascensor de un hotel de 4 estrellas en el centro de Madrid. Nada lujoso, pero suficiente para lo que necesitaba: silencio, distancia, y cama blanca sin olor a suavizante de casa. No iba a ver a nadie, no tenía una cita secreta. De hecho, no sabía muy bien qué hacía allí, pero llevaba semanas sintiendo que me asfixiaba en mi propia rutina. El hotel me pareció una forma decente de desaparecer por una noche sin tener que explicar por qué. Y entonces, ocurrió algo. Justo cuando estaba cerrando la puerta de la habitación, escuché un crujido en el marco. No era normal. No era viejo el edificio. Era como si alguien hubiese intentado forzar la cerradura antes. Me agaché. Y ahí lo vi. Una tarjeta de acceso en el suelo, con un número de habitación distinto al mío. La 312. Yo estaba en la 308. Podía haberlo ignorado. Pero no lo hice. 5 minutos después, con una mezcla de aburrimiento y curiosidad, fui hacia la habitación 312 y toqué la puerta. Silencio. Me di la vuelta para volverme, pero entonces se abrió. Y apareció una mujer. Morena, unos 30 y muchos, probablemente más joven que yo por un par de años. Llevaba una bata del hotel y cara de me acabas de joder el plan. Sí. Dijo, en voz baja, como si temiera que alguien le escuchase. Perdona, se te ha caído esto, le dije, mostrándole la tarjeta. Gracias, respondió, seca. Luego miró hacia el fondo del pasillo y cerró la puerta con rapidez. Y no tendría más importancia, si no fuese porque a los 3 segundos, desde dentro, escuché una voz masculina que conocía demasiado bien. ¿Quién era? Era Javier. Mi marido. Mi estómago se encogió como si alguien lo hubiera exprimido con una mano. Me quedé de pie, congelada, mirando la puerta. No podía procesarlo. No podía ni enfadarme. Era absurdo. No tenía sentido. ¿Qué coño hacía Javier en ese hotel? ¿Con esa mujer? Regresé a mi habitación como una zombi. No sabía si llorar o reír. Literalmente me había escapado de casa porque sentía que me apagaba al lado de él, y él estaba teniendo un polvo de hotel con una tía que no era yo. La ironía me pareció casi poética. Esa noche no dormí. Pensé en 1000 cosas. Pensé en entrar en la habitación y montar un escándalo. Pensé en grabarlo todo, en sacar una foto de la puerta y enviársela a su madre. Pero lo que hice fue lo más raro de todo, no hice nada. Solo me quedé ahí, en la cama, mirando el techo, intentando entender qué parte de nuestra historia había sido verdad. No lloré. No grité. Solo pensé. Mucho. Y en algún momento, entre las sábanas frías y el murmullo de la ciudad, me di cuenta de algo que dolía aún más que imaginar a mi marido follándose a otra. Ya no me importaba. No como debería. No como antes. Y eso, quizá, era peor que cualquier traición. No fui a casa la mañana siguiente. No tenía una razón concreta, simplemente no me apetecía fingir. Caminé por Gran Vía, compré un café que no terminé y me senté en un banco frente a una tienda de ropa cerrada, viendo cómo abrían los escaparates como si todo fuera normal. Pensé en llamar a Javier, en preguntarle si había dormido bien, si el colchón del hotel le pareció cómodo, si la mujer tenía nombre o si era simplemente otra distracción más barata que la rutina. Pero no lo hice.
En vez de eso, mandé un mensaje a Laura para que mantuviera la mentira del fin de semana. Ella, sin preguntar nada, respondió con un hecho. Lo de siempre, las mujeres sabemos cubrirnos las espaldas sin montar un teatro. Esa noche volví a casa como si nada. Entré por la puerta a las 9:15, escuchando el tecleo de Javier en el despacho. Marcos ya estaba dormido. Preparé una tila como excusa, la dejé en la encimera sin probarla y fui al baño. Me vi en el espejo. No había nada diferente, pero no me reconocía. Los días siguientes fueron una especie de teatro sin guión. Javier hacía lo de siempre, trabajar, mirar el móvil durante el desayuno, ofrecerme las obras de su atención como quien lanza monedas en un semáforo. Yo lo observaba, no con rencor, sino con una especie de curiosidad tranquila. Intentaba detectar en su cara alguna señal de culpa, una mirada desviada, un comentario fuera de lugar. Pero nada. Javier era un actor impecable, probablemente porque no creía que hiciera falta actuar. Para él, todo seguía igual. Yo seguía siendo Clara, su esposa, madre de su hijo, esa persona con la que compartía techo y lavadora. La habitación 312 simplemente no existía. La semana siguiente hice lo único que tenía sentido para mí en ese momento. Pedí una reunión con un abogado. No quería separarme. Aún no. Solo necesitaba saber mis opciones. Quería entender legalmente hasta dónde llegaba esa especie de contrato tácito que era nuestro matrimonio. El abogado, un hombre flaco y muy formal, me explicó todo con precisión. Me habló de los bienes, de la custodia, del régimen de visitas y del uso de la vivienda. Yo no tomaba notas. Solo escuchaba y asentía. Me fui con una carpeta de papeles que guardé en el fondo del armario, justo al lado de una caja con fotos antiguas que ya nadie miraba. Todo estaba bajo control. Hasta que Javier empezó a sospechar. No fue por algo que dijera yo. Fue por cómo empecé a moverme. Empecé a salir sin avisar. A dejar el móvil en silencio. A volver tarde. No porque estuviera haciendo nada especial, sino porque necesitaba que él sintiera la incomodidad de no tener el control. Y funcionó. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó, ¿dónde estuviste hoy? No lo preguntó con tono acusador, sino como quien quiere abrir una puerta sin forzarla. Le respondí sin mirarlo, cosas del trabajo. Me observó unos segundos, como si intentara leer algo en mi cara, pero no encontró nada. Era la primera vez en muchos años que él tenía más preguntas que yo. Y le dolía. La tensión empezó a crecer de forma callada. Javier ya no dejaba el móvil por toda la casa como antes. Ahora se lo llevaba al baño, al garaje, al cuarto de Marcos y leía con él. Empezó a revisar mis llamadas, aunque intentaba disimularlo. Cambió la clave de su portátil. Todo sin decir una palabra. Hasta que llegó el momento. Un jueves por la noche, mientras doblaba la ropa del tendedero, escuché cómo Javier me llamaba desde el salón. Su tono era diferente. Más bajo, más pausado. Entré al salón y lo vi con el portátil abierto sobre la mesa. Me miró sin moverse. ¿Me puedes explicar esto?, preguntó, girando la pantalla hacia mí. Lo que vi no era lo que esperaba. No eran fotos, ni mensajes, ni vídeos. Era un correo electrónico enviado desde mi cuenta personal a un despacho de abogados. El asunto era claro, consulta sobre separación de bienes. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no de culpa, sino de derrota. Me senté frente a él y no dije nada durante unos segundos. Él tampoco. Nos mirábamos como dos extraños que se cruzan por error en una calle oscura. Al final, hablé. Fui a consultar. Nada más. Quería saber qué pasaría si me detuve. ¿Sí qué?
Si decidía irme. Javier cerró el portátil sin dejar de mirarme. Su cara estaba tensa, pero no gritaba. No insultaba. Solo estaba procesando. No le bastaba. Se levantó de la silla y empezó a caminar por el salón. Su voz salió seca, directa. ¿Tú te quieres separar? No lo sé, respondí. Y era verdad. No lo sabía. Porque ni siquiera estaba segura de seguir queriéndole, pero tampoco quería romperle la vida a Marcos. ¿Estás con alguien? No, contesté sin dudar. Porque eso sí lo sabía. Aún no. Javier se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando por la ventana como si esperara ver una respuesta allá afuera. Luego se giró, se apoyó en el respaldo del sofá y preguntó algo que no me esperaba. ¿Esto es por lo del hotel? Mi cuerpo se tensó. ¿Qué hotel? No te hagas la tonta, dijo. Su tono era diferente ahora. Más seguro. Más agresivo. El día que dijiste que estabas en casa de Laura. Te seguí. Vi el registro en la tarjeta del banco. El nombre del hotel. Te esperé en el aparcamiento, Clara. Estuve ahí 1 hora. No supe qué decir. Él me había seguido. Y no dijo nada hasta ahora. Había estado observando, callado, esperando a que yo me delatara sola. Y ahora, al ver el correo, había decidido usar su carta. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté. Porque quise creer que no era lo que parecía. ¿Y ahora, qué crees? Ahora creo que tienes un pie fuera de casa. Me levanté. Quise decirle que no era así. Que no lo engañaba. Que no había otro hombre. Que esa noche en el hotel solo necesitaba pensar. Pero no dije nada de eso. Porque en el fondo, sí tenía un pie fuera. No por otro, sino por mí. Porque me había cansado de ser invisible en mi propia vida. Javier se fue a dormir sin despedirse. Yo me quedé en el salón, con la televisión encendida sin volumen, pensando que quizás ese era el momento en que todo empezaba a romperse de verdad. No por una infidelidad, no por una discusión, sino por una acumulación lenta de decisiones pequeñas, de silencios prolongados, de miradas que dejaron de buscarse. Y todavía no había hecho nada. Pero faltaba poco. La mañana siguiente fue idéntica a todas, pero no se sentía igual. Javier se levantó antes que yo, preparó café sin hacer ruido y dejó su taza sucia en el fregadero sin decir nada. Me despertó el sonido del agua corriendo. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba vestido para ir a la oficina, sentado en el borde del sofá poniéndose los zapatos. Me miró como si fuéramos vecinos que se cruzan en la escalera. Ni frialdad, ni calor. Solo distancia. Pensé en decirle algo, cualquier cosa que rompiera ese muro nuevo que había aparecido entre nosotros durante la noche, pero no se me ocurrió nada que no sonara forzado. Entonces decidí callar. Me serví una taza del mismo café que él había dejado, sabiendo que no sabría bien, y me la bebí igual. Cuando terminó de atarse los cordones, se levantó, cogió las llaves del aparador y se detuvo un segundo antes de salir. Esta noche quiero hablar, dijo, sin mirarme directamente. Luego se fue. Pasé el día con esa frase dándome vueltas en la cabeza. No me dijo que quería hablar. No me pidió explicaciones. No me acusó de nada. Solo me advirtió. Como si llevara días preparando ese momento. Como si supiera que ya no quedaban más silencios que esconder. No era una conversación, era una cita para enfrentar una verdad que ninguno se atrevía a mirar de frente. Volvió a casa a las 8. Ni un minuto antes ni después. Traía el rostro de siempre, ese que usaba después de una jornada larga. Saludó a Marcos,
Le preguntó cómo había ido el colegio y le dijo que se fuera a duchar antes de cenar. Todo con un tono funcional, sin emociones. Luego fue a la cocina y empezó a sacar cosas del frigorífico para preparar una tortilla. Yo lo observaba desde la mesa del comedor. No me levanté a ayudarlo. No era una cena normal. Era el preludio de una noche larga. Cenamos los tres como si estuviéramos actuando en una obra escrita por alguien que no sabía nada de nuestras vidas. Yo fingí sonreír, Marcos hablaba de su examen de matemáticas, y Javier asentía mientras cortaba el pan con calma. Todo era correcto. Tan correcto que dolía. Cuando Marcos terminó y se fue a su habitación, Javier recogió los platos, los dejó en el fregadero y se sirvió un vaso de agua. Yo me quedé sentada en la mesa, esperando. Él se apoyó en la encimera y, por fin, empezó. No voy a dar rodeos, dijo. Creo que algo se rompió entre nosotros hace tiempo. No sé cuándo, no sé por qué. Solo sé qué pasó. Y ahora estamos en este punto, hablando con abogados, yo siguiéndote sin entender qué hice mal. No respondí enseguida. Lo miré, no con rabia, sino con una mezcla de cansancio y claridad. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no esperaba que fuera así, tan frontal. Pensé en todo lo que podía decirle. Que llevaba años sintiéndome sola, que me había convertido en alguien que ni yo reconocía, que lo había buscado en la cama tantas noches y me había encontrado con la espalda de alguien dormido o fingiendo dormir. Pero opté por algo más simple. No estás haciendo nada mal, le dije. Solo dejaste de hacer cosas bien. Que no es lo mismo. Se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de lo que venía. Se notaba tenso. Yo no lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía clara. ¿Me estás diciendo que todo esto es porque no soy lo suficientemente atento? ¿Qué se te pasó por la cabeza dejar nuestra vida solo por eso? Preguntó con esa mezcla de incredulidad y enfado que usaba cuando algo se salía de su esquema. No es por una cosa. Es por todas. Porque me he sentido como una extensión de esta casa, como parte del mobiliario. Porque me acostumbré a que tus abrazos fueran por rutina, no por deseo. Porque ya no hablamos, solo gestionamos. Y no es culpa tuya, es lo que construimos entre los dos. Javier se quedó callado. Respiraba por la nariz, con fuerza. Se notaba que le hervía algo por dentro, pero lo estaba conteniendo. No por mí, sino por él. Siempre había sido así, controlado, medido. Cuando al fin habló, lo hizo con voz firme. ¿Y el hotel? ¿Eso también fue parte de tu claridad? Me sorprendió que lo sacara tan pronto. Había sido su carta oculta, y la estaba tirando ahora. No fuiste el único que necesitaba espacio, respondí. No fui a follarme a nadie, si es lo que quieres saber. Fui a estar sola. A pensar. A respirar sin tener que justificarme. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Y qué ibas a decir? ¿Qué estaba exagerando? ¿Qué ya se me pasaría? Me miró como si me hubiera clavado una espina en el pecho. No porque dudara de mis palabras, sino porque sabía que eran ciertas. Se le notaba en la cara. Ese momento incómodo en el que uno se da cuenta de que ya no tiene nada que ofrecer que no haya sido ofrecido antes y rechazado. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vamos a seguir actuando hasta que uno de los dos se canse? No lo sé. ¿Hay alguien más? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo que eso le preocupara más que todo lo anterior. No. Pero no sé si lo habrá. No estoy buscando a nadie, pero tampoco estoy cerrada a la idea. Eso debería darte una pista de en qué punto estoy. Javier se llevó las manos a la cara. No lloró. No gritó.
Solo se las pasó por el rostro como si necesitara limpiarse de lo que acababa de escuchar. Caminó unos pasos, se apoyó en la pared y se quedó mirando al suelo. Yo no te he sido infiel, dijo de pronto, como si eso le diera alguna ventaja moral. No estoy segura de creerlo, respondí. Se giró bruscamente. ¿Me estás llamando mentiroso? Te estoy diciendo que no sé si creerte. Porque tampoco sé si quiero. Ahí fue cuando se rompió del todo. No lloró, pero se vino abajo. Se dejó caer en la silla, sin fuerza, como si por fin entendiera que la historia no estaba en pausa, sino en su último capítulo. El silencio se hizo largo. Yo seguía sentada, sin moverme. No hacía falta decir más. Todo estaba sobre la mesa. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la cama. No hablamos más. Ni un buenas noches, ni un mañana lo vemos. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. El lunes llegó sin que nos habláramos más allá de lo justo. Javier no volvió a dormir en nuestra cama. Se había instalado en el sofá como si fuera una solución temporal, pero no hacía nada para cambiarla. No me preguntó si quería hablar, no volvió a sacar el tema de la separación, no hizo referencia al hotel ni al correo. Actuaba como si la conversación del jueves no hubiese ocurrido, como si los platos que lavaba por la noche pudieran limpiar también lo que se había dicho entre nosotros. Me pareció cobarde, pero a la vez, previsible. Siempre había evitado el conflicto directo, y supuse que seguiría igual, tragando lo que hiciera falta con tal de mantener una apariencia estable. Pero no fue así. Una mañana, al salir de casa para ir a trabajar, noté que el coche de Javier no estaba. No le di importancia. Pensé que habría salido antes por alguna reunión, aunque no era lo habitual. Cuando me metí al mío, encontré sobre el asiento del copiloto un sobrecerrado con mi nombre. No tenía sello, ni remitente. Solo mi nombre escrito con su letra. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había una hoja doblada en 3 partes. Estaba escrita a mano. La primera línea decía: he tomado una decisión. Ya no tengo intención de quedarme esperando a que tú elijas por los dos. Seguí leyendo. Decía que había solicitado una excedencia en el trabajo durante 2 meses, que había contactado con un abogado, y que había presentado una demanda de separación. No una consulta, una demanda formal. Añadía que durante esa semana se iría del piso, que no me preocupase por Marcos, porque ya había hablado con él y que pasaría a recoger algunas cosas personales esa misma tarde. Al final de la carta, decía: no me debes explicaciones. Yo tampoco voy a darte más. Me quedé sentada en el coche, con la carta abierta sobre las piernas, sintiendo una mezcla de rabia y humillación que no me esperaba. Durante semanas había estado convencida de que él no era capaz de hacer nada por sí mismo, que se aferraría a esta rutina como un náufrago a un trozo de madera. Pero no. Me había adelantado. Había tomado el control que yo no quise tomar. Y no lo hizo con gritos, ni con reproches, ni con llantos. Lo hizo con la misma frialdad que yo le había mostrado aquella noche en el salón. Volví a casa. Llamé al trabajo y pedí el día. Me encerré en la cocina y leí la carta 3 veces más. La doblé y la metí en un cajón sin llave. No sabía si estaba más enfadada por lo que decía o por cómo lo había hecho. El silencio con el que Javier había dado ese paso dolía más que cualquier pelea. Era como si ya no le importara nada. Ni yo, ni nuestra historia, ni siquiera ganar la discusión. Solo quería marcharse sin mirar atrás. A las 6 de la tarde volvió, tal como había dicho. Llevaba una mochila y una maleta pequeña. No saludó. Fue directamente al dormitorio, abrió el armario y empezó a sacar su ropa sin decir una sola palabra. Yo lo observaba desde la puerta,
sin saber si intervenir o apartarme. Cada prenda que sacaba del cajón me dolía más que la anterior. No porque fueran suyas, sino porque con cada una confirmaba que se iba de verdad. Que no era un gesto para provocarme. Que se estaba yendo porque ya no quería estar aquí. Cuando terminó de llenar la maleta, se giró, me miró por primera vez en todo el día y dijo: Marcos va a quedarse conmigo esta semana. Tú puedes verle cuando quieras, no voy a impedirlo. ¿Le has contado todo? Solo lo que necesitas saber. Que estamos en proceso de separación y que vamos a organizarlo para que no le falte nada. ¿Y él qué dijo? Se quedó callado, como tú. ¿Y tú crees que con esto ya está? ¿Así de fácil? No. Pero así se empieza. ¿Y ahora te vas como si nada? ¿Sin decir nada más? ¿Qué quieres que te diga, Clara? Lo que piensas. Lo que sientes. Algo. Javier cerró la maleta, la colocó en el suelo y se apoyó en el borde de la cama. Me miró sin dureza, pero con una claridad que no le había visto en años. Durante años intenté entenderte, preguntarte, acercarme. Siempre me chocaba contra una pared. Cada vez que lo intentaba, tú estabas en otra parte, más preocupada por lo que no teníamos que por lo que sí. Dejaste de verme como tu pareja y empezaste a tratarme como a un inquilino incómodo. ¿Y ahora quieres que te diga lo que siento? Sí. Siento que me equivoqué quedándome tanto tiempo esperando a que fueras la misma persona con la que me casé. Siento que me convertí en un hombre del que tú ya no te sentías orgullosa. Siento que durante años pensé que si trabajaba más, si estaba más presente, si era más correcto, lo arreglaríamos. Pero tú ya te habías ido. No físicamente, pero te habías ido. Y yo me quedé solo. Yo no te fui infiel, dije. No. Pero te fuiste. No supe qué decir. Había en su voz una firmeza que no me permitía rebatir nada. Todo lo que decía era cierto. Y por primera vez lo entendía no como una queja, sino como un cierre. Javier ya no me necesitaba para completar la frase. Había escrito su parte y ahora salía por la puerta. Se llevó la maleta, la mochila y una caja con carpetas. No me dijo dónde iba a estar, pero imaginé que se quedaría con algún amigo. El piso se quedó en silencio. Llamé a Marcos, pero no respondió. No insistí. Me senté en la cama vacía, mirando los cajones abiertos. No lloré. No porque no me doliera, sino porque no me lo permití. Estaba demasiado sorprendida por todo como para procesarlo. Las siguientes noches dormí poco. Javier no escribió, no llamó, no pidió volver a hablar. Marcos me escribió al segundo día, un mensaje corto: estoy bien, mamá. Estoy con papá. Te llamo mañana. Y cumplió. Hablamos 15 minutos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le pregunté si quería volver unos días. Me dijo que prefería quedarse con su padre, que estaban tranquilos. Me dolió, pero no le insistí. Las semanas siguientes fueron una rutina nueva. El silencio se había convertido en el sonido de la casa. No había discusiones, ni cenas en familia, ni televisión compartida. Solo yo, comiendo en la cocina, mirando una pared blanca. Y aunque me costara admitirlo, me lo había ganado. El reencuentro no fue planeado. Ocurrió porque Marcos tuvo fiebre durante el fin de semana y Javier me pidió que fuera a su piso a ayudar con la situación. Me escribió un mensaje breve, como todos los que intercambiábamos desde que se fue. Marcos lleva todo el día con fiebre alta. Le he dado paracetamol pero sigue igual. Si puedes, ven. No está bien. Contesté con un voy, cogí un abrigo y salí sin pensarlo.
No me importaba el orgullo, la tensión o el contexto. Era mi hijo, y si necesitaba que estuviéramos los dos, allí estaría. El piso de Javier era un alquiler temporal, modesto, amueblado sin gusto, con una mesa plegable y cortinas baratas. Nada parecido a lo que habíamos tenido juntos. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver que todo estaba ordenado, como si llevara ahí años. Marcos estaba en el sofá, con una manta y el termómetro en la mano. Le di un beso en la frente y confirmé que tenía fiebre, pero no tan grave como para asustarse. Se había dormido al rato, y mientras él descansaba, Javier y yo nos quedamos en la cocina con 2 tazas de café, uno frente al otro, sin saber muy bien cómo arrancar la conversación que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano. Gracias por venir, dijo finalmente. No me lo tienes que agradecer. Podías no haber venido. Y tú podías haber resuelto esto solo. No quise arriesgarme. Con él no. Hubo una pausa. El vapor del café subía sin que ninguno lo bebiera. Lo miré a los ojos por primera vez en semanas. No tenía esa expresión tensa del día que se fue. Tampoco parecía resentido. Estaba tranquilo, pero no relajado. Estaba esperando algo. O quizás solo estaba midiendo si todavía quedaba algo por hablar entre nosotros. ¿Te arrepientes?, preguntó. No me esperaba la pregunta tan directa, pero tampoco me pilló por sorpresa. Era lógico. Llevábamos evitando esa conversación desde que se fue, como si posponerla fuera a hacerla menos incómoda. Aún así, tardé en contestar. Sí y no. Me arrepiento de cómo lo manejé. De haberte cerrado la puerta tantas veces. De no decir nada cuando sentía que se acababa todo. Pero no me arrepiento de haber sido honesta cuando ya no podía fingir más. Yo me arrepiento de no haberme ido antes. Eso me dolió más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin rabia. Sin rencor. Como quien habla desde la experiencia de haber salido del otro lado. ¿Tan mal te sentías? Tan solo. Bebió un sorbo de café. Yo no toqué el mío. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, rígidas, como si la tensión se hubiera instalado en mis huesos. No sabía por qué estábamos teniendo esa conversación justo ahí, en un piso alquilado, con nuestro hijo enfermo en el sofá, pero no podía evitar sentir que era la única oportunidad que teníamos de poner palabras a todo lo que no habíamos dicho. Sé que pensabas que no me daba cuenta de lo que pasaba, dije. Sabía más de lo que crees. El problema era que no quería verlo. Me agarré a la idea de que éramos una familia, y que eso valía más que cualquier vacío entre nosotros. Hasta que dejaste de esconder tu indiferencia. No era indiferencia. Era frustración. Era tristeza acumulada. Y aún así me engañaste. Quizá no con otro hombre, pero me mentiste. Me hiciste creer que solo estabas agobiada por el trabajo, por la casa, por el niño. Cuando en realidad ya habías empezado a imaginar una vida sin mí. No sabía cómo contártelo. No lo hiciste. Tu silencio fue tu forma de decírmelo. Nadie levantó la voz. No había necesidad. La tensión era suficiente. Javier se apoyó en el respaldo de la silla y se pasó la mano por el pelo, como hacía siempre que intentaba no perder el control. Lo conocía demasiado bien como para no darme cuenta de que estaba al límite. Aún así, seguía hablando. Cuando encontré el correo al abogado, no me dolió el contenido. Me dolió ver que habías planeado todo sin mí. Que habías tomado decisiones, medido consecuencias, preparado salidas. Y yo solo estaba ahí, como si fuera un mueble más. No era así. Solo quería entender a qué me enfrentaba. No sabía si quería irme. Solo necesitaba saber qué implicaría.
Y nunca me lo dijiste. Te lo hubiera dicho, ¿y qué habrías hecho? ¿Lo habrías entendido o me habrías culpado? Lo habría entendido. Aunque me costara. Hubo un silencio largo. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos como si contaran cuánto tiempo tardaríamos en reconocer que todo estaba roto. Yo quise decirle que todavía lo quería, pero no me salió. No porque no fuera verdad, sino porque ya no estaba segura de qué tipo de amor era ese. No era deseo, ni pasión, ni complicidad. Era una mezcla de costumbre, respeto, tristeza y memoria. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ya hemos empezado el proceso. La separación será legal en unas semanas. Lo que venga después, no lo sé. Dependerá de cómo lo llevemos. Por Marcos, quiero que esto no sea una guerra. Quiero que nos respetemos. Yo también. Y quiero que sepas algo. Lo miré esperando otra frase como las anteriores. Pero esta vez, lo que dijo me dejó sin palabras. Sé que tú tampoco eres feliz. Y no te deseo mal. Pero no esperes que esto termine en reconciliación. No va a pasar. No te lo estoy pidiendo. Lo sé. Pero quería dejarlo claro. Me quedé callada. Era una línea definitiva. Una declaración sin posibilidad de respuesta. Javier se había bajado del barco para siempre. Aunque nos volviéramos a cruzar por Marcos, aunque volviéramos a compartir cumpleaños, decisiones escolares, reuniones, nunca volveríamos a ser pareja. Él ya había cerrado esa puerta. Me levanté de la silla y fui al salón a ver a Marcos. Dormía, sudando, pero ya sin fiebre. Le toqué la frente. Javier me miraba desde el pasillo, sin acercarse. Sabía que era momento de despedirme. Me puse el abrigo, cogí el bolso, y caminé hacia la puerta. Si necesitas algo, dime, le dije sin girarme. Lo mismo. Salí sin cerrar fuerte. Caminé por la calle sin rumbo claro. No fui directa a casa. Di una vuelta por el barrio, pensando en todo lo que se había dicho, en todo lo que ya no se podía reparar. Ya no había marcha atrás. Y aunque el alivio y la tristeza se mezclaban dentro de mí, por primera vez entendí que no siempre hay que luchar por salvar algo si ambos ya han decidido dejarlo ir. Han pasado 7 semanas desde aquella conversación en su cocina. No hubo más reuniones, ni llamadas fuera de las estrictamente necesarias, ni preguntas sobre si todavía quedaba algo pendiente entre nosotros. Firmamos los papeles en silencio, sentados frente al abogado, sin mirarnos más de lo necesario, sin tocar los temas personales, sin mencionar lo que no estaba en el documento. Yo me quedé con el piso. Él con su coche y sus cosas. Marcos viviría con ambos a semanas alternas, con flexibilidad según horarios escolares y actividades. Todo estaba ordenado. Todo estaba pactado. Todo se había vuelto administrativo. Como si no hubiésemos pasado 15 años construyendo algo que ahora solo era un trámite. Volver al piso vacío fue menos duro de lo que había imaginado. Pensé que me iba a doler más ver su parte del armario vacía, sus zapatos ausentes en el mueble de la entrada, su taza de café sin usar, pero no fue así. Me dolió más cuando entré a la habitación de Marcos y vi que se había llevado sus libros favoritos a casa de su padre. No porque no tuviera derecho, sino porque eso me recordaba que ahora compartíamos a nuestro hijo como si fuera parte de un acuerdo, y no el resultado de una historia vivida. Me senté en el sofá esa noche, con la tele encendida sin prestar atención, y por primera vez desde todo esto, lloré. No por él, ni por mí, sino por la sensación de haber llegado a un punto que nunca pensé que alcanzaríamos. Me dolía que, habiendo sido tan inteligentes para algunas cosas, no fuéramos capaces de mantenernos unidos. Me dolía saber que ya era tarde para reparar lo que dejamos romper.
Las primeras semanas después del divorcio no cambiaron demasiado mi día a día. Seguía trabajando, seguía yendo al supermercado, seguía llevando a Marcos a sus entrenamientos los días que me tocaba. La diferencia era que ahora nadie me esperaba en casa para contarle cómo había ido el día. Nadie me ofrecía un café mientras preparaba la cena, nadie me preguntaba si había dormido bien o si necesitaba ayuda con algo. Y eso, aunque suene menor, fue lo que más pesó al principio. No la soledad como tal, sino la ausencia de alguien que se preocupara por lo cotidiano. La rutina sin testigo. Pero lo asumí. No tenía otra opción. Mis amigas comenzaron a llamarme más seguido. Algunas, con un tono solidario forzado, como si pensaran que me había quedado destrozada. Otras, con una curiosidad morbosa que apenas disimulaban. Hubo una en particular, Sonia, que me propuso salir una noche a tomar algo. Acepté por compromiso, aunque no tenía ninguna intención de socializar con desconocidos. Me puse un vestido que no usaba desde antes de la pandemia y me maquillé por costumbre, no por ganas. En el bar me sentí fuera de lugar. Todos hablaban en un tono que no encajaba con mi estado mental. Sonia me presentó a un hombre divorciado que conocía de su gimnasio, pero la conversación fue torpe y sin interés. Me fui temprano. No me arrepiento. No estoy preparada para empezar nada con nadie. Ni siquiera sé si lo estaré. El tema con Marcos ha sido más delicado. Se ha adaptado mejor de lo que imaginaba. Nunca fue un niño conflictivo ni demandante. Es observador, callado, pero perceptivo. Me sorprende su madurez al tratar con nosotros. No hace preguntas incómodas, pero cuando nos ve juntos durante los intercambios, nos mira como evaluando si realmente estamos bien o solo fingimos. El otro día me dijo, papá está más tranquilo ahora. No supe qué responder. Solo asentí. Tenía razón. Javier está más sereno, más centrado, incluso su forma de vestir ha cambiado ligeramente. Ha bajado de peso, se lo nota menos tenso. Yo también estoy distinta. Duermo mejor, aunque no necesariamente más. Como menos por ansiedad. Y he vuelto a leer, algo que no hacía desde hace años. No por falta de tiempo, sino porque había perdido el interés por cualquier cosa que no fuera funcional. Si alguien me preguntara ahora que aprendí de todo esto, no sabría dar una sola respuesta. Hay muchas. Algunas duelen. Otras no tanto. Aprendí que el amor no garantiza nada. Que puedes querer a alguien y, aún así, destruir lo que tienes con él sin quererlo. Que los silencios matan más que las discusiones. Que cuando dejas de hablar, cuando decides que no merece la pena explicar lo que sientes, empiezas a construir una distancia que después no sabes cómo reducir. Aprendí que la rutina no es un enemigo en sí, pero que si no se cuida, se convierte en una losa. Aprendí que no se trata de aguantar, sino de vivir de forma que no te duela mirarte al espejo cada mañana. Durante un tiempo creí que me habían quitado algo, que Javier se había llevado algo que me pertenecía. Pero no es verdad. Él simplemente se fue cuando entendió que yo ya no estaba ahí. Y eso no fue culpa suya. Fue mía. Porque me fui en silencio, porque me instalé en la queja sin acción, porque dejé de buscar soluciones cuando sentí que él no me escuchaba. Porque confundí frustración con resignación. Porque quise provocar una reacción sin tener claro si quería que esa reacción fuera volver a empezar o terminar definitivamente. A veces pienso si él también tendrá estas reflexiones. Si también se acuesta alguna noche y se pregunta si pudo haber hecho algo distinto. Si recuerda nuestras primeras vacaciones, las decisiones tontas que tomamos al empezar a convivir, los domingos de desayuno sin prisas. No para volver, no por nostalgia vacía, sino para entender en qué momento todo dejó de tener sentido. No le voy a preguntar. No quiero saberlo. Me basta con saber que,
aunque nos equivocamos, no fuimos crueles. No nos destrozamos. Solo nos fuimos. Él por un lado. Yo por otro. Y Marcos en el medio, intentando entender cómo dos adultos que se querían tanto dejaron de ser pareja sin dejar de ser padres. Hoy tengo más calma que hace un mes. No felicidad. No plenitud. Calma. Me levanto sin angustia. Me acuesto sin pensamientos oscuros. No sé si eso es suficiente, pero por ahora me vale. He aprendido a vivir sola. A no depender del reflejo de nadie para validarme. No estoy buscando un nuevo amor, ni una aventura para olvidar. Solo estoy reencontrándome conmigo, con la parte de mí que se había apagado. La que no tenía espacio entre las obligaciones y las decepciones. Y eso, para mí, ya es un comienzo. No puedo decir que esta historia terminó bien. Tampoco mal. Terminó como tenía que terminar. Con consecuencias, con aprendizajes, con heridas que tardarán en cerrar, pero también con la certeza de que a veces perder algo es la única manera de recuperar otras cosas. Cosas que no se ven desde fuera, pero que valen más que cualquier fotografía de familia feliz. No sé lo que me espera. No tengo planes concretos. Solo sé que ya no me miento. Ya no vivo esperando que otro decida por mí. Y eso, aunque llegue tarde, me pertenece.